Acompañamos tu vida. Caminamos juntos. RBA 957 para vivir mejor. Por Radio Buen Anuncio y también por la red social YouTube, con Buen Anuncio también presente. Y en este caso, un tema muy particular. Se llama Los Santos de la Puerta. El programa se llama Los Santos de la Puerta de al lado. Toda una referencia, pero es un doble compromiso, porque por un lado estamos hablando de una persona que no sé si tendrá algún día una causa de santidad, pero también una persona cercana a nosotros, porque nació aquí precisamente en Concepción del Uruguay. Me refiero a Claudio Pocho Leprati, apodado el Ángel de la Bicicleta, el Ángel de Lata, y también, ¿por qué no?, para algunos, San Pocho de Ludueña. Y para recordarlo, ya casi estamos en diciembre cumpliendo 20 años de su trágica muerte, tenemos en línea y también en forma visual a un sacerdote salesiano que lo conociera hace casi 20 años, cuyo testimonio queremos brindarle a nuestra audiencia visual y también por el lado de la radio, que es el padre Gustavo Balsecchi, a quien estoy saludando, de la obra salesiana de Formosa. Buenas noches, padre. ¿Qué tal? Marcelo Balsecchi, sí, que en algún momento estuviste viviendo en Rosario. Claro, sí, con Pocho compartimos el posnoviciado, la formación salesiana, porque él fue un tiempo salesiano también. Después fue a vivir a la villa ahí con el padre Edgardo Montaldo, otro salesiano ya fallecido en Barrio Ludueña, y ciertamente yo caí años después. Yo había sido alguno de aquellos que había también batallado para que se asumiera esa presencia en Ludueña de forma más institucional, por decir así, de parte de la congregación, porque en ese momento estaba solamente el padre Gardo. Así que años después me tocó, como fui uno de los que batallé para asumir esa presencia, años después me tocó, bueno, formar parte de esa experiencia misionera, si es que se puede decir, en esas villas grandes de Rosario que yo ya conocía, porque cuando compartimos el posnoviciado con Pocho íbamos ya conocíamos esos barrios. Así que bueno, cuando llegué me encontré ahí, eran los últimos años del 2000, pleno neoliberalismo decadente en auge, fin de la historia, así se hablaba en esa época. Y bueno, la verdad que pude compartir con Pocho esos, creo que fueron 3 o 4 años muy, muy lindos, ¿no? Porque él venía haciendo un muy lindo trabajo de pastoral juvenil con los pibes de la villa, con los pibes más pobres, ¿no? Y yo me sumé y fui haciendo parte del camino con ellos, ¿no? Así que fueron ¿De dónde son? Muy lindo. Buenas noches. Yo soy santafesino de Rosario, nacido también allí en Rosario. Aunque ahora ya tengo algún dejo de aquí del NEA, ¿no? Ajá, estás con ahí. Acento medio correntino, formación. En este momento estoy en Formosa. Así que sí, la vida me llevó por varios lados. Después de la muerte de Pocho, unos años después, yo estaba por ir a Cuba de misionero cuando lo matan a Pocho y me decidí a quedarme. No me parecía bueno traicionar la sangre de Pocho y de tantos ahí en el 2001 en Rosario, que fue muy fuerte lo de Rosario. Y bueno, años después me tocó, por la gracia de Dios, pedir de vuelta y pude estar misionero unos años entre los mapuches en el sur. Y bueno, y ahora viví acá mi querencia, que es el NEA, ¿no? Que es Corrientes, Formosa, toda esta zona hermosa del nordeste nuestro. Sí, sí. ¿No? Padre, ¿vos estás viviendo en este momento en la parroquia María Auxiliadora de Formosa? Así es, Formosa. Como párroco de María Auxiliadora de Formosa, sí, sí. Y Claudio Pocho Leprati es una persona controvertida, contradictoria. A 20 años de su muerte trágica, para la congregación salesiana, ¿cómo se lo ve en este momento? Yo
Mira, yo creo que controvertida no, contradictoria tampoco. Me parece que sí es una figura testimonial, ¿no? Y en algún caso puede ser también sí inquietante, ¿no? Porque el compromiso de Pocho, claro, puede, en aquellos que nos hemos consagrado para trabajar con los jóvenes en las zonas populares, con los jóvenes más pobres, bueno, puede despertar inquietudes, bueno, lindas, sanas también, de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestra Claudio Pocho consagración? ¿Qué Leprati, estamos haciendo si nuestra abatido por la congregación realmente policía está el orientada 19 de a lo que diciembre Dios quiso, de ¿no? 2001. La Que fue un poco historia de también el Pocho ideario de Pocho, quedó grabada en la vida de una miles, congregación con ayudando ese a las ideal familias de ayudar a los humildes, más pobres y a los jóvenes, convirtiéndose en y un encontró símbolo después para en la Don gente. Bosco y encontró después en el Padre Montaldo trabajando ahí en la Pocho villa de Leprati Ludeña era el la primogénito de encarnación una de ese familia proyecto de que él 6 soñaba, ¿no? hijos. Que lo Desde soñaba muy por un lado joven desde lo social se y político, interesó y que por lo los soñaba por derechos otro de lado las personas, profundamente por desde lo lo que religioso. ingresó en el Instituto Y hay que Salesiano de la definir a Pocho, localidad de es un Funes, militante eligiendo la social carrera cristiano religiosa de Hermanos raíz religiosa. Conjuntos. Su compromiso Por siempre de ejemplo, hacer acción por los más un taller de últimos y Biblia que por los pibes y por los nos llevó a jóvenes siempre discutir algunas fue cosas, hablar el algunas cosas a Evangelio de partir de Jesús. la Biblia. Después Padre, ¿es cierto que le había hecho surgió votos de no, castidad Tras y abandonar pobreza, el pero no de seminario, obediencia? Pocho colaboró en Nunca nos- diferentes organizaciones religioso en la congregación salesiana. Finalmente salió, le costaba mucho todo lo que era comunitario a Pocho. Era líbero, por decir, ¿no? Jugaba como líbero. Y entonces creo que siguió la misión como salesiano y como, podríamos decir, como consagrado. Ahora te voy a contar una anécdota. Y yo creo que la siguió como laico, ¿no? Entregando toda su vida ahí a los pibes en concreto y a esos pibes que eran los últimos, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué a Ludueña, ya sacerdote joven yo, Pocho estaba ahí y todavía no había terminado su profesorado de filosofía. Entonces yo lo comencé a jorobar. Le digo, Pocho, terminá, te queda una materia, nomás un seminario, el seminario de filosofía o el de pedagogía le quedaba. Le digo, aprovechá, terminá, vos ya estás grande, le digo, después con el título podés dar clase, ahí estaban las escuelas nuestras también. Digo, te permite otra forma de llegada a los chicos también. Y bueno, entre que eso que estaba terminando y todo, alguna vez le dije, hey, Pocho, digo, vos todavía no formaste familia. Le digo, ¿cuándo vas a formar familia? Me dejaste de bromar, mirá que después los años se te pasan, te vas a sentir viejo, usado por las instituciones, usado por la gente, y vos no avanzaste en tu proyecto. Y el Pocho se reía, el Pocho se reía y se callaba. Y dice, sí, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Así que yo entiendo que nunca lo charlé explícitamente, pero uno viendo la perspectiva de vida y de muerte de Pocho, ciertamente, si no fue una opción consciente, alguna vez le escuché a Celeste, la hermana, decir que él alguna vez había manifestado algo de que como que se había consagrado a Dios por los pibes, ¿no? Yo no sé si era consciente o no consciente, pero de hecho él entregaba la vida por los pibes. De 3 sueldos que tenía, él tenía el sueldo del comedor, después tenía un sueldo que le daba la municipalidad por extensión, todo este tema de huerta familiar, animalito, en las casas de la familia. Bueno, una especie de agente, digamos, promotor de huertas y cría doméstica de animalitos para lo que llamaríamos soberanía alimentaria, ¿sí? De la municipalidad. Y después tenía las horas de clase de catequesis en la escuela nuestra, ahí en el primario y en el secundario de Ludueña. Y los 3 sueldos los gastaba, porque siempre andaba con la misma remera, con la misma bicicleta, todos los sueldos los gastaban los chicos, en la capacitación, los mandaba a Córdoba, a Buenos Aires, capacitación de la Biblia, con el grupo Angelelli, bueno, toda la plata se le iba en eso, Así que entregado 100% a la causa de los chicos pobres. ¿Él entra en la congregación a qué edad? Él entra en la congregación, mira, yo no sabría decirte bien, pero entra terminado el secundario, o un año después. Sí, él hace el prenoviciado un año, hace el noviciado en La Plata un año, y después hace 2 por lo menos, 2 debe haber hecho de posnoviciado en Funes. Sale de Funes, se va a su casa en Concepción del Uruguay, pasa unos meses, no sé, creo que no pasa un año, y vuelve a Rosario a vivir a la villa, a comenzar a trabajar pastoralmente con este padrecito nuestro, con este curita que se había metido en la villa ya hacía muchos años ahí en Ludueña Norte, ¿no? ¿Qué edad y ahí estamos y ahí se hablando? queda viviendo. ¿De qué edad estamos hablando?
de él. Y Pocho, pues estamos hablando de los 23, por ahí, más o menos. 23 Estoy años. calculando, pero sí. Sí, sí, pero más o menos ¿no? Para que la gente Llegó tenga a los una idea. 23 años hasta los 33 que muere, esos últimos 10, 11, 12 años va a estar ahí en la villa trabajando. Mirá vos. Hablando con términos actuales y precisamente con términos que hoy usa nuestro Papa Francisco, Pocho terminó siendo un cristiano laico comprometido de las periferias existenciales. Sí, en las periferias existenciales y reales. Sí. Porque Sí, alguno sí. con lo de las periferias existenciales, ¿viste? Sí, Entra todo, ¿viste? se queda con lo En eso espiritual. era re concreto, Ah, sí, sí. Nosotros el programa anterior estuvimos hablando con el tema de las villas en Buenos Aires, ¿no? ¿Con quién era? Ya me olvidé quién era el que estaba hablando. Pero era Monseñor Carrara, ¿no? Ajá. Que Sí, viste sí. que es joven, es un hombre joven que está ahí de vicario en las villas, ¿no? De la Pastoral Villera, sí, 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 sí. es Buenos Aires. una de las locuras que tiene nuestro Francisco, gracias a Dios. Sí, Sí, sí. yo estuve pegadito a Formosa y a mí me prendieron acá en San Roque, porque si no hubiera ido a Formosa, porque mi otro destino tenía dos, y uno era las Lomitas, ¿no? Es lo mismo. Claro, yo había venido del Impenetrable, del otro lado, en Chaco, y entonces había venido acá a Ceibas y después había cumplido esa misión y tenía esas dos opciones, o San Roque acá, que es una parroquia también bastante necesitada, y las Lomitas. Y por mi vieja me quedé acá en Concepción del Uruguay y acá estoy todavía, ahora me pialaron ya acá, ¿no? Pero admiro mucho toda la gente que realmente no solamente hace cosas por los pobres, sino que a través de los pobres, con ellos y en ellos, digamos, los admiro mucho. Así que Mirá gracias por tu testimonio y también por hablarnos de este hombre que yo lo conocía muy poco. una anécdota de Pocho, por ahí para cerrar, es, bueno, hay varias, ¿no? Pero una que a mí me tocó presenciar, pues después hay otras que son contadas, ¿no? Recuerdo con el trabajo con los jóvenes, ahí el grupo La Vagancia, se llamaba así el grupo, y otro grupo que se habían ido formando. En un momento, bueno, compré una computadora para tenerla en su casita, ahí él vivía en un ranchito ahí en la villa, ¿no? Y bueno, para que los chicos trabajaran, para ir haciendo todos los trabajos de pastoral juvenil. Y bueno, en una de las vueltas que él estaba trabajando, le entran y le roban la computadora. No la había terminado de pagar, la había sacado a través del sindicato, la estaba pagando mensualmente. Y los chicos de La Vagancia, los chicos que estaban con él, re indignados, sabían quién era un faloperito de la zona, sabían quién era y todo, estaban por ir a apretarlo, como se dice en la villa, para que devolviera la computadora, ¿no? Y Pocho, me acuerdo, la verdad que fue no mucho antes de que lo mataran, ¿no? Les dijo, déjenlo, yo no sé dónde van a estar estos pibes que me afanaron el año que viene, yo sí sé dónde voy a estar el año que viene. Apa. Déjenlo, que estos no saben dónde van a estar el año que viene. Una cosa interesante. Después no llegó el año, creo, de ese hecho. Bueno, Padre, perdón, le quiero hacer 2 o 3 comentarios. Primero, un saludo que le hace llegar nuestro próximo entrevistado, que es Milton Jalsuet. Le manda un gran saludo para usted. Milton, sí, de ahí de Barrio Ludeña. Sí, me acuerdo mucho de Milton. Ya debe estar grande, estamos todos ya un poco más grandes, algunos ya estamos viejos. Padre, otro tema, yo tengo aquí conmigo a mi esposa, que ha sido cooperadora salesiana, lo conoció más joven que Pocho, también figura en un libro que se editó oportunamente sobre la vida de Pocho Leprati, y ella me decía que Pocho en lo que hacía en sus grupos y todo era prácticamente oratorio puro. Sí, desde una mirada salesiana ciertamente, era oratorio. Llegaba y con los chicos, y siempre había tiempo para encontrarse con los pibes. Llegaba la noche del tercer trabajo, del último, en bicicleta desde la zona sur, llegaba ahí a donde estamos en la vicaría, en la capillita nuestra, y Milton se debe acordar, estaban Los Gatos, que era el grupo de los más chiquitos, se llamaban así el grupo, y llegaba con algunos fideos, con algún tomate, con alguna cosa, y se ponían ahí a hacer un guiso y comían, a veces era la comida que había faltado en el día, y comían y ahí después charlaban sus cosas, hablaban de las organizaciones del barrio, de lo que pasaba en el barrio, algunas veces hablaban
de la Biblia, medio a los pibes, ¿no? Mucho no le gustaba y el Pocho le insistía a veces con el tema de la Biblia también. Y bueno, esa era la forma de trabajar el Pocho, incansable, trabajador incansable. Lo que a mí me gustaría dejar claro, sobre todo en este tiempo en que somos tan vapuleados los cristianos, ¿no? Es que estos valores que tenía este hombre, por lo que te escucho a vos y por lo que he aprendido un poco acá de estos amigos, es que él era un profundo cristiano, es decir, seguidor de Jesús, y esto no lo hacía por fama, por ser bueno, simplemente, sino que era como un compromiso bien cristiano, ¿no? Por lo que yo descubro. Era un compromiso profundamente cristiano. Mirá, Ciertamente, con un compromiso social y político muy claro y una acción muy clara social y política, pero su raíz y una militancia social muy fuerte y también una militancia que supo impulsar en los chicos también, ¿no? De defensa de todo lo que es, de lo que hoy diríamos ciudadanía, ¿no? Pero ciertamente su raíz era clarísimamente cristiana. Sí, como cuesta en nuestro mundo entender que no se pueden separar. Ese es el tema, ¿no? Entonces dice, la iglesia se mete en política con él, ¿no? Pero si no, si estamos metidos en el pueblo, estamos metidos en el mundo, y necesariamente la fe es social, no es de templo ni de... ¿La fe es transformadora o no es fe? ¿Es transformadora exacto. de la realidad personal, comunitaria y social y política o no es fe? Sí, a mí me gusta decir lo que decía Casaldáliga, ¿viste? A algunos no les gusta mucho, porque nos han robado una palabra tan linda, que es la de la subversión, ¿no? El Casaldáliga dice en un poema hablando de la Eucaristía, que la Eucaristía es subversiva. O sea, claro, o es transformadora, o te transforma, o no es Eucaristía verdadera, ¿no? Nos robaron esa palabra y la asociaron a la guerrilla y a la violencia. Claro, nos robaron eso, igual que la palabra revolución y todas esas cosas, ¿viste? Nos han robado un montón de palabritas, nos han robado el amor, nos han robado un montón de cosas, pero no lo van a robar porque esto está en el corazón de Jesús. Padre Marcelo, me quedan dos preguntas puntuales. Una, un actor indispensable en esta historia, el padre Edgardo Montaldo. Una pequeña reseña sobre este hombre que también se jugó como cura villero, ¿no? Sí, Edgardo fue a trabajar a la villa cuando recién eran las primeras casitas de gente del Chaco, de Corrientes, mucha gente del Chaco de Corrientes en esa zona. Después fueron llegando de otras provincias. Y bueno, fue y se quedó. Y se enamoró de la gente, del trabajo, y a través de eso, a medida que fueron surgiendo las necesidades, se fue armando de la nada todo lo que hoy es la vicaría, ahí la vicaría, todo barrio Ludueña, ¿no? La vicaría Sagrado Corazón, todo lo que es la zona de barrio, ya villa en tren de barrio ya, pero sí, un tipo muy, muy jugado, ¿no? Él siempre cuenta su conversión, ¿no? Él trabajaba en algunos colegios nuestros con gente acomodada y después cuando fue a la villa se dio cuenta todo el tiempo que había perdido atendiendo a los hijos del poder, ¿no? En cambio de estar donde tenía que estar, donde se sentía realmente vocacionado como salesiano, ¿no? Y ahí se quedó. Un poco a veces rompiendo con la institución, ¿no? Pero bueno, a veces los profetas son un poquito así también, ¿no? Tienen que romper cierto acomodamiento institucional o aburguesamiento eclesial que a veces hay para marcarnos el norte, ¿no? A otros que por ahí no tenemos tanto coraje y tanta valentía, no bancamos tantas algunas cosas, pero que vamos detrás, ¿no? Que podemos tomar el ejemplo y hacer lo que podemos, ¿no? Sí, me acuerdo de tantos santos, ¿no? Que les pasó eso, sin estar en contra de nadie, ni rebelarse ni separarse de la unidad de la Iglesia, como han sido revolucionarios, ¿no? Pienso en San Francisco concretamente, ¿no? En Teresa de Calcuta, cuántos casos así hay, un montón, ni que hablemos. Sí. Padre, ojalá alguna vez la Iglesia pueda oficializar algo. Pero es una locura hablar de una posible causa de santidad de Claudio Reprati. ¿Es algo que no es posible o es algo que la congregación salesiana en algún momento tendrá que plantearse? Yo creo que, no sé, yo creo que sí es posible. El tema es querer, ¿no? Sí. Y ahí no lo veo tan claro. Claro, el tema... pero sigue siendo un signo. Mira, de hecho ahora, justamente en estos días me habló un
un curita nuestro nuevo que está haciendo una tesis doctoral en Italia y quiere hacerla sobre la espiritualidad salesiana y sobre cómo Pocho vivió a partir del modelo Pocho, por decir, ¿no? Bueno. Y es interesante, ¿no? Por eso digo, tiempo al tiempo, Dios sabe lo que hace, ¿no? Yo recuerdo cuando falleció Pocho, ahí varios hablaron de San Pocho de Ludueña y todo eso, y me acuerdo, algunos chicos de la vagancia en ese momento no querían saber nada, ¿no? O sea, no querían que lo convirtieran en un santito de estampita. Claro. Eso, era la causa de Pocho, no era el santito de la estampita, ¿no? Sí. Y bueno, yo en ese momento me enojé, pues yo le dije, miren, ustedes no son los únicos herederos de Pocho. Nadie se puede arrogar ser el único heredero de Pocho. Pocho es de todos, de los que son de iglesia, y podremos tomar nuestra herencia, de los que no son de iglesia, de los que son contra iglesia, claro. Y también para ellos también Pocho es testimonio. Pocho no tiene herederos. Cada uno de nosotros podemos tomar sí la herencia que creemos que nos deja, ¿no? Y yo creo que la iglesia, las comunidades eclesiales de base de Rosario, yo creo que la iglesia que ha optado por los pobres y que ha caminado, en Pocho puede ver un testimonio. Y si no es un mártir, porque no se puede comprobar que lo mataron, estamos muy cerquita, ¿eh? Estamos muy cerquita. Porque la represión en Santa Fe, comandada por el señor Álvarez y dictaminada por el señor Reutemann, acá hay que hablar con nombres y apellidos, con gente que venía de la época de la dictadura, en Rosario y en Santa Fe tomó las mismas características represivas que durante la última dictadura militar. Opa. Entonces, si no es mártir, estamos pegando en el palo, ¿eh? Sí, mártir es el que da testimonio y el que muere por un ideal, así que el mártir es seguro. No, lo reconozcan o no, es mártir, como es mártir, qué sé yo, el doctor ese que yo hablaba hoy, por ejemplo, que lo están persiguiendo por todos lados porque defendió la vida y le quitaron todo. Está siendo mártir, digamos, por su testimonio. Nosotros también, de vez en cuando, nos convertimos en mártires, ¿no? No en víctimas, sino en y lo de Pocho es interesante porque murió como vivió. Exacto, eso es lo lindo, eso es lo bueno. Padre, me permito hacer una última pregunta, pero fuera de contexto, pero que tiene que ver con la situación actual de nuestro país, especialmente en Formosa. ¿Cómo está la situación en este momento en Formosa en vista de todas las manifestaciones, reclamos de la gente? Mira, yo no quise hablar de Formosa con varios que me llamaron y me mandás al frente, pero mira, es una realidad muy compleja y muy difícil de ser entendida desde fuera de la provincia, sobre todo desde el país central. Al país central, del cual formo parte porque me crié en la ciudad de Rosario, pero de la Pampa Gringa, por decir así, es muy difícil entender la Argentina profunda, es muy complejo que puedan entender lo que vivimos hay miradas muy, muy europeístas, muy denigrantes de lo que es el interior profundo de nuestras provincias, ¿no? Así que es muy difícil entender. La situación es compleja en Formosa. Tenemos límite con Paraguay. Paraguay en este momento está con una explosión de casos terribles. Tenemos realmente un gobierno que hace muchos años que está, eso también tiene sus falencias, sus cuestiones, ¿no? Es verdad que también es un gobierno democrático, es un gobierno que siempre ha ganado elecciones. Hubo una opción de cuidarnos que resultó exitosa. Para mí hasta diciembre aproximadamente resultó exitosa en el sentido de que no tuvimos casi casos. Comenzó a cambiar cuando la gente comenzó a cansarse, cuando la gente no quería ir a los centros de aislamientos de contactos estrechos, que es un sistema preventivo, por decir, que ha instaurado la provincia. Y bueno, ahí comenzó el problema porque la gente que se escapaba de los hisopados porque no quería ir a un centro de aislamiento, no se sabe si está infectado o no, sigue contagiando, o sea, empezó a hacer agua la estrategia, digamos, sanitaria, me parece, y me parece que no hubo la cintura política como para flexibilizar, para encontrarle otra vuelta, para convocar a un diálogo. Me parece que desde el viernes violento que tuvimos, porque después las protestas siguieron siendo pacíficas, seguimos insistiendo en que todas las partes tienen que sentarse a dialogar, que tiene que haber espíritu de diálogo, que tenemos que poder escuchar, de que juntos tenemos que buscar caminos, porque es el peor momento para las protestas, es el momento en que el virus comienza a circular, es el momento en que aparecen las protestas. Y la verdad que es el peor momento. Sanitariamente es el peor momento para estar movilizándonos.
Pero es verdad también que tiene que haber actitudes de todos, de poder sentarnos, escucharnos, buscar juntos. Nadie tiene la plena certeza de por dónde andar, ninguno. Entonces, me parece que esas son las actitudes que hay que en este momento convocar, invitar a la ciudadanía, al gobierno, a las organizaciones intermedias. Bueno, me parece. Y es complejo verlo desde afuera. Eso sí es complejo. Sobre todo desde el país central. Marcelo, muchísimas gracias. Bueno. Te contraentiendo, así viví en esa zona, así que lo padecí bastante. Y sí. Bueno, el Papa lo dice muy clarito, por algo él habla tan claro, ¿no? De que siempre es el diálogo, es el ponernos, sentarnos a charlar. No puede ser que un hombre esté gobernando tanto tiempo en un solo lugar tampoco, ¿viste? Hay que ver de qué manera se puede abrir el panorama, ¿no? Un poquito más. Yo creo que sí que hay mucha ideología, muchas cosas de eso. Pero bueno, estos ejemplos como los del Pocho me parece que a nosotros nos hacen mucho bien, porque en vez de quejarnos y hacer manifestaciones, hay que ponerse a laburar y listo. Exacto. Y después también es verdad que en la realidad de Formosa hubo toda una orquestación a través de los medios de comunicación, sobre todo de los que se llaman hegemónicos, para no nombrarlos, que ha sido terrorífica. Ha sido realmente terrorífica y totalmente manipuladora. Eso también hay que decirlo, es parte de la realidad. Así como hablamos de un gobierno que hace 28 años que está, también hay que hablar del uso politiquero, partidario y de la colonización mental y cultural que ciertos medios hegemónicos están haciendo de realidades como la de Formosa. Eso también hay que decirlo, forma parte de la realidad. Sí. Padre Marcelo Balsecchi. Ayuda a no entender la Argentina profunda, sino a juzgarla discriminatoriamente. Padre Marcelo, tendríamos horas para seguir hablando con usted, nos quedamos cortos de tiempo. Yo te agradezco profundamente este compromiso con nosotros para esta noche y esperamos en algún momento conocerte personalmente. ¿Cómo no? Una vez que nos dejen salir, porque acá cada vez que salimos de la provincia tenemos que hacer 10 días, 15 de cuarentena, así que será post coronavirus. Bueno, cuando vengas a Rosario, date una vuelta acá por Concepción del Uruguay, vas a encontrar la mejor parroquia de toda la República Argentina, que es San Roque. Bueno, muy bien. San Roque. San Roque. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones. Un gustazo. Hasta pronto, Padre Marcelo. Saludo a Milton ahí, que lo van a escuchar ahora a continuación. Bueno, gracias. El ángel de la bicicleta. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001, en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman: Pocho vive, mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica.
Continuamos con esta recordación histórica de alguien que dejó su huella inevitablemente en la Argentina, en Rosario, en Concepción del Uruguay, en la propia comunidad salesiana. Y nos queda un testimonio realmente importante de alguien que sumó 20 años, porque ya prácticamente en diciembre de este año se van a cumplir los 20 años de la muerte trágica de Pocho, y alguien que lo conoció desde lo profundo, alguien que dijo en algún momento para un libro que se editara, que lo tenemos aquí, en recordación de Claudio Pocho Leprati, que puso en el libro: el Pocho me enseñó casi todo. ¿Será cierto? Lo tengo en línea y también a la vista a Milton Halsuet, a quien estoy saludando. ¿Cómo estás, Milton? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Qué lindo. Buenas noches. Soy el padre Rubén, yo de acá de la parroquia. Y este hombre es Néstor. Bueno. ¿Qué tal? Mucho gusto. Milton, ¿en qué contexto lo conociste a Pocho? Y por supuesto creo que eres muy joven. Mira, me acuerdo la primera vez que lo veo a Pocho yo estaba en mi casa, en el barrio, ahí en el Ludueña, y estaba jugando atrás del patio de mi casa. Y atrás de mi casa pasaban unos pasillos, o sea, la gran manzana, que ahora son 3 manzanas, pero en ese momento era una sola, se comunicaba internamente por pasillos, eran muchos pasillos. Entonces yo me acuerdo que estaba jugando atrás de mi casa y lo veo pasar a Pocho con una bicicleta toda oxidada, y nunca me voy a olvidar la imagen de él con su campera rompevientos roja y azul, ¿no? Y con todos los pelos volados y con la bicicleta llena de cadenas, sin freno, hacía mucho lío la bicicleta, y iba por el pasillo y se metió para dentro de la manzana, por uno de los pasillos. Esa fue la primera vez que lo vi, pero el día que lo conocí, tuve la oportunidad de hablar con él, fue una vez que un amigo, el Loki, que era en ese momento un compañero de la escuela, una persona que quiero mucho y es mi hermano, me invitó a una reunión de un grupo ahí en el barrio, y un domingo a la noche me acuerdo, y era justamente la escuela en donde trabajaba Gardo, el cura Gardo Montaldo, ¿no? El pelado para nosotros. Y cuando entré al saloncito de los jóvenes, me acuerdo que ver una imagen de una ronda de pibes y pibas, un poco más grande que yo, discutiendo de un montón de cosas, en realidad hablando de un montón de cosas que pasaban en el barrio, y en uno de los costados estaba el Pocho haciendo un guiso. Esa es la segunda imagen que tengo de Pocho, y a partir de ahí empieza todo esto, ¿no? Bueno, empiezan un montón de cosas, ¿no? Desde portarme mal, porque era muy chico, hasta después, bueno, encontrarme, no sé, haciendo cremas para las quemaduras abajo del eucalipto en el barrio, con los pibes y pibas en el barrio, o ver una película y hablar sobre eso y llevarla en un contexto del barrio, de lo que estaba sucediendo en ese momento. Digo, eso era Pocho, ¿no? O sea, Pocho te invitaba a comer un guiso. Mira. Era eso, era simple. Era simplemente eso. Te invitaba a comer un guiso, y a partir de ahí empezaron a hacer un montón de cosas. Y por eso también cuando ustedes me llamaron y me convocaron... Pensaba que te íbamos a convidar con un guiso. Claro, por un lado eso. Pero me puse muy contento porque tanto en el barrio como en un montón de barrios en donde tuvimos la oportunidad de trabajar con compañeros y compañeras, es muy lindo poder hacer conocer esta historia que vale la pena, esta historia tan sencilla que ha generado en un montón de pibes y pibas y un montón de adultos y adultas esto es la posibilidad de empezar a encontrarse y empezar a generar a partir de ahí un montón de cosas. Hasta el día de hoy, después de su asesinato, no muerte. Ajá. Pocho no se murió, a Pocho lo asesinaron, que es diferente, pero nosotros en el barrio decimos que lo multiplicaron. Sí. Entonces, bueno, eso es un poco de cómo arrancó esta historia, ¿no? Claro, ¿qué edad tenías vos? Yo tenía 14. En la reunión estaba contra chiquitito. Sí, por eso me echaban al comienzo de las reuniones de los más grandes. Mira vos.
¿Y con él qué hiciste, por ejemplo? Recién yo lo escuchaba a Marcelo, que hace bastante que no lo veo. Es verdad, está más grande, está más viejo. Todos estamos más Y viejos. por ejemplo, en ese momento cuando no había pibes y pibas más chicos y más chicas en ese momento, que no podíamos estar en la vagancia porque era el grupo de los más grandes, entonces empezamos a hacer diferentes grupos de adolescentes. Él hablaba del grupo de los gatos, bueno, así como los gatos estuvo Las Terribles, que era un grupo de chicas, estuvieron los gatos, los peloduros, los vaguitos, los piqueteros de Lourdes, los pibes y las pibas de San Cayetano, los leones, y así eran diferentes grupos, los ropes también que estaban ahí en la comunidad Sagrada Familia, digo, eran diferentes grupos de adolescentes que lo que hacíamos en ese momento era encontrarnos también a hacer exactamente lo mismo que hacíamos con Pocho, era encontrarnos a hacer un guiso y a comer y a escuchar música y en algún momento empezar a reflexionar sobre algunas cosas. Y a veces hay personas que preguntan si verdaderamente Pocho era eso, ¿no? Cuando se habla de Pocho se habla de esto de que siempre tenía algo en la mochila para compartir el guiso, para armar un guiso y para generar el encuentro, y era así. Parece un cuento, parece una novela, pero en realidad no lo fue, y no lo sigue siendo porque también hay gente que lo sigue generando. Era eso, o sea, dentro de la mochila tenía un termo con el mate, ¿no? Como buen entrerriano, y después tenía un pimiento, cebolla, capaz que un paquete de arroz, y pasaba todo el tiempo por los grupos de adolescentes en ese momento, teníamos reuniones todas las semanas, ¿no? Una vez por semana nos reuníamos el grupo de adolescentes, por ejemplo, los domingos se reunía la Vagancia, que era el grupo de los más grandes en el barrio, ahí en la casita de los jóvenes, en la escuela Luisa Mora Olín, que en realidad nadie la conoce así, lamentablemente, sino que la conocen por la escuela del Padre Gardo, porque estuvo muchos años Edgardo ahí. Y después durante la semana se juntaba un día cada grupo de adolescentes, entonces Pocho pasaba todas las semanas, por ejemplo, no sé, a las 9 de la noche, nos juntábamos, por ejemplo, no sé, los vaguitos, como éramos los vaguitos por la vagancia, nos juntábamos en la casita de los jóvenes, o sea, le usurpábamos el lugar a los de la vagancia, y pasaba y armábamos un guiso, y dejaba algo para el guiso, y dejaba un papel con, no sé, va a haber un encuentro de Biblia, va a haber un encuentro en tal barrio, hay un encuentro en Quilmes de Biblia, ¿a quién le gustaría viajar? Y no era el punto de quién quería leer la Biblia, sino que era esto de quién tiene ganas de viajar. Claro. ¿No? Y después vos, sí, a veces te resistías a leer la Biblia, ¿viste? Porque tenía ganas de hacer otras cosas, pero después, de alguna manera, leías algo y eso te quedaba, y que tampoco era cualquier Biblia, era la Biblia latinoamericana, en donde te lo muestra Cristo de otra manera. Te lo muestra ese Cristo compañero, ese Cristo que se juntaba con los demás, cada vez que llegaba a un pueblo y se empezaba a organizar. Y Pocho tenía mucho la fe. Recién Marcelo hablaba del tema de San Pocho de Ludueña, y en realidad nosotros sabíamos a quién le estábamos diciendo cuando le decíamos que no lo queríamos que lo santifiquen, que eran aquellas personas que lo querían vaciar de contenido, porque un tipo como Pocho no es conveniente, como no son convenientes un montón de personas que las terminaban asesinando. No son cómodos. Nosotros sabíamos a quiénes le decíamos que no. Por ejemplo, a las compañeras del barrio, a las compañeras de los comedores, no le podíamos decir que no, porque ellas siguen teniendo la fe y nosotros la lucha. Y ahí está el punto. Es que eran compañeras que lo siguen llenando de contenido hasta el día de hoy. Y después hay gente que lo quiere vaciar, ¿no? Y ahí es donde uno dice, no, acá no, con el Pocho no. Claro, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí. También hay una idea media mal pensada de lo que es la santidad, ¿no? Porque en realidad a San Francisco no se lo puede vaciar de ninguna manera. Se lo hace santo y se lo hace como propiedad de todo el mundo porque marca una línea. En Xerel, hablemos de Saspe, hay gente que no está santificada o no está declarada santa,
que cuando se la declara, o el caso del cura Brochero ayer, ¿no? No son gente que se las vacía porque se las hace santo. Lo que pasa es que la gente tiene la imagen de que lo hacen santo y lo sacan del pueblo y lo hacen estampita, ¿no? Por eso no quiero ser santo, ¿viste? No, pero es la idea equivocada de lo que es la santidad en realidad, porque cuanto más de todo sea un santo, más santo es de cada uno, ¿no? Y así nomás la cosa. Ajá. Sí, además está bueno cuando ustedes me dijeron el nombre del programa, me parece que eso es también, ¿no? Sí. Es, no, estos santos Sí, que están ahí todo el tiempo, más allá de que no sean santos y que no sean mártires y que no sean absolutamente nada, claro. Para un montón de gente, para el pueblo, son compañeros. Sí. Y son compañeros valiosos. Y fíjate vos cómo este programa incluso, o esta persona tan querida, nos hace como abrir el panorama y pensar en que alrededor nuestro hay un montón de gente. Si tiene errores, por supuesto, hay errores por todos lados, todos tenemos, pero también tenemos algo bueno cada uno. Y la idea nuestra es descubrir lo bueno que cada uno tiene y potenciar eso bueno. Lo otro, la misericordia de Dios lo estará borrando. El Papa en cartita hermosa que hizo sobre San José nos mostraba eso, ¿no? De cómo San José, con el miedo, con la incertidumbre, también marcó, digamos, un rumbo de santidad, ¿no? No es que porque alguien tenga errores no pueda ser un santo, ¿no? De la puerta de al lado se llama porque no van a ser nunca beatificados ni canonizados por la Iglesia, pero es totalmente lícito rescatar todo lo bueno que tienen. Por eso estamos nosotros preguntándole a gente que sabe todo lo bueno que tiene cada uno, para ver de jugarnos por eso bueno que vivió, ¿no? Como el bien que te hizo a vos, concretamente, ¿no? Por lo que contás. ¿O no? Sí. De hecho, hay, a ver, cuando yo me acuerdo cuando fue lo del libro, que en realidad eso fue cuando encontramos cuando se cumplió un mes del asesinato de Pocho, nos invitaron al colegio en donde él había hecho la escuela, porque le iban a poner el aula en una de las aulas en donde él había estado cursando en esa escuela, el nombre de él. Entonces nos invitaron al mes de su asesinato, y fuimos. Ajá. De hecho, ahí en el barrio nos juntábamos entre compañeros y compañeras y hicimos una votación y salí elegido y fui a conocer la escuela. De hecho, ya la conocía porque una vez me acuerdo que estábamos en el barrio dando vueltas por los pasillos con los pibes y caímos a lo de Pocho, y me acuerdo que estaba comiendo picle porque le gustaba mucho el picle y tenía su mesa llena de papeles, todo el tiempo invitaba a hacer cosas, ¿no? Todo el tiempo tenía la mesa llena de papeles. Y vos siempre llegabas a la casa y siempre tenía algo, ¿no? Así como cuando pasaba por los grupos de jóvenes y adolescentes, también en la casa vos llegabas y sacabas un papel así como si fuera una especie de sorteo de entre todos los papeles que tenía y te decía, mira, va a haber un encuentro en Paraná, Entre Ríos, y nos invitan a participar. ¿Por qué vamos a participar? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿Cómo hacemos para llegar? Digo, era eso, ¿no? Generaba todo el tiempo eso, o sea, te generaba vos a movilizarte. Bueno, a ver, ¿qué hacemos para ir? Por ejemplo. Claro. Y te invitaba a eso, ¿no? O sea, te generaba movimiento todo el tiempo. Claro, no eras pasivo, para nada. Claro, eras partícipe, ¿no? Sí. Eras partícipe. Yo me acuerdo, por ejemplo, había una publicación que se hacía que se llama La Nota, que para mí eso fue algo muy alucinante de lo que sucedió en el barrio, porque era una publicación que era mensual y que contaba cosas que iban a pasar tanto en el barrio como en la ciudad, cosas que le interesaban a la gente del barrio, ¿no? Noticias y cosas que iban sucediendo. Y después al tiempo Pocho hizo, en realidad no sé si fue él o no sé qué compañero o compañera, hicieron lo que fue La Notita, que La Notita era un suplemento semanal, que era una hoja A4 doblada en 3, haciendo un tríptico, y entonces ahí un día a la semana, por ejemplo, alguien de cualquiera de los grupos se encargaba de juntar las informaciones de cosas que iban a hacer los grupos, los diferentes grupos del barrio. Entonces se hacía un suplemento que era La Notita y adentro decía lunes, martes, miércoles, jueves, con la fecha, hasta el domingo, de lunes a domingo. Entonces decía, bueno, lunes
a las 6 de la tarde, reunión de los gatos, por ejemplo, en la Sagrada Familia, agenda, y se van a juntar. Claro, era una agenda semanal que se iban, y que entre los grupos iban conociendo qué iba haciendo el otro grupo, ¿no? Y, por ejemplo, una vez al mes, en una de las notitas salía el sábado a las 14 horas, reunión en el patio de la escuela de Gardo por el Marcelo II. Que ya que ustedes estaban hablando con Balsechi, en realidad el Marcelo II era un encuentro que generábamos todos los grupos del barrio, o sea, incluido Pocho, generamos una reunión en donde estaba La Vagancia, donde estaban los 7 grupos adolescentes, con Pocho también, con Marcelo, y en realidad era un chiste a Marcelo Balsechi, el tema del Marcelo II, del nombre de Marcelo II. Y era eso también, ¿no? Había una reunión mensual en la cual todos los grupos nos juntábamos también a hablar cosas que tenían que ver no solamente con cuestiones de la iglesia, sino también cosas que iban pasando en el barrio, cosas que iban a pasar y cosas que íbamos a hacer, por ejemplo, como colectivo grupal, ¿no? Por ejemplo, no sé, un día ir a un campamento, Pocho tenía esta cosa también, ¿no? Cuando pasaba algo o sucedía algo, decía, salgamos del barrio, vámonos de campamento. Vamos a despejar la cabeza y hagamos otra cosa en otro lado. Entonces nos íbamos a Funes, y un día nos fuimos a Zavalla con todos los grupos adolescentes y nos quedamos 3 días en Zavalla, ahí en el bosque de Zavalla, y se iban armando cosas ahí, ¿no? O sea, había un momento libre y había un momento en donde se sacaban algunos afiches y empezamos a hablar de cuestiones del barrio. Y bueno, todo eso hacía este personaje, ¿no? Que hoy uno tiene la posibilidad de poder contar esta historia, y agradezco mucho que la invitación, porque es algo tan sencillo. Milton, te hago una pregunta que me quedó pendiente. Eso que por ahí leí, que gracias a Pocho, muchos chicos no conocieron la 12. ¿Qué es la 12? La comisaría 12 es una comisaría de acá de Rosario, del barrio, bastante famosa. ¿Vos estabas en eso, en ese grupo, no? ¿Con posibilidad de conocerla, no? En realidad yo la conocí, pero no por nada malo, sino por portarse cara, ¿no? Por estar por el barrio caminando y que nos lleven y nos peguen, por ejemplo, por estar caminando en el barrio, por portación de cara, y solamente por eso, por suerte. Y así un montón de pibes y pibas pasaron por eso. Pero también, a la vez, hubo un montón de pibes y pibas que hoy nos faltan, también, por esas cuestiones, y que nos siguen faltando y que lamentablemente nos van a seguir faltando. Milton, sabemos que cuando él falleció trágicamente, y no es un eufemismo, violentamente asesinado, hubo una movida terrible en Rosario, Pocho Hormiga, pintadas, incluso creo que hubo una movida política de distintos indicadores de calle que le ponían el nombre de Pocho Leprati o la hormiga, no sé, era algo así. El tiempo pasó, pero Pocho sigue vivo en Rosario, en la villa, con ustedes. ¿Hay un legado que ustedes tratan de mantener vivo de Pocho? Mira, no voy a hablar del barrio, pero sí voy a hablar de un espacio que me pareció muy, muy hermoso poder conocerlo, porque eso también te da la dimensión de que no solamente en el barrio se lo recuerda de una manera tan grande y tan hermosa, y tener un recuerdo tan hermoso de este compañero. Me acuerdo un día que estaba con un compañero de Arte por Libertad, que es un grupo de muralistas y compañeros y compañeras muralistas de acá de Rosario, y me pasa un mail que le llega a él a través de unos chicos de Buenos Aires, de un barrio de Moreno. Entonces, me llega el mail, yo se lo respondo al mail, o sea, yo respondo el mail, y bueno, y nos invitaban a un barrio de Moreno, un grupo de pibes y pibas murgueros y murgueras, que se llaman los Mocosos del Encontronazo, y lo que hicieron fue agarrar un predio, ¿no? Que estaba abandonado, que era de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea, no sé de quién era, pero bueno, era una de esas instituciones medias diabólicas, y agarraron una parte de ese terreno
juntaron un montón de maderas, hicieron juegos y armaron una plaza, invitaron al barrio a participar y agarraron un pallet, y en el pallet dibujaron a mano el ángel de la bicicleta y decía Plaza Pocho Leprati. Toma. Milton, aquí hay un mensaje que nos hacen llegar a nuestros operadores de Gustavo Martínez, alguien que también lo conoció muy profundamente a Pocho, creo, que te manda un abrazo grande a vos, Marcelo, Néstor, Rubén. Te lo quería mencionar a esto porque me parece importante también. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al compañero Gustavo Martínez. Sí, hay mucha historia, tanto con él como compañeras también, que también seguimos de alguna u otra manera siguiendo este camino, ¿no? Por ejemplo, Pocho nos hizo conocer una vez a ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y nos invitaron, ¿no? Tanto Gustavo como otros compañeros y otras compañeras, y por el Pocho mismo a ser parte también del sindicato y a conocer también el sindicato. Y hasta el día de hoy seguimos estando ahí, ¿no? Y tenemos una bandera de lucha también en ese espacio. Milton. Y así como está ATE y así como está la gente de la Hormigonera, así como está la gente del Rojo Vivo, al Rojo Vivo, así como está el Bodegón Cultural Casa de Pocho, que es la casa en donde vivía el Pocho ahí en el barrio, que siguen haciendo con lo que tienen y como pueden cosas ahí en el barrio. Digo, todo eso, digo, están las compañeras del Comedor San Cayetano, que también siguen haciendo cosas, están las compañeras de Luján y un montón de comunidades que siguen haciendo cosas. Es más, hace muy poco tiempo se hizo el 20 Carnaval Cumple de Pocho, en donde se festeja, ¿no?, la multiplicación de nuestro compañero. Más allá de la pandemia se pudo festejar en el barrio. Digo, de esa manera se lo recuerda al Pocho, con alegría. Milton, ¿a qué te dedicas actualmente? Yo soy operador de radio y soy te necesitamos acá. Acompañante. Ajá. Y también soy acompañante terapéutico. Mira qué linda misión. Te agradecemos un montón, Milton, tu testimonio, y la mejor manera de honrarlo a Pocho es seguir lo bueno que él estaba haciendo, porque cuando alguien muere, no, si se muere con el que murió, no era de Dios la cuestión. Y si la cuestión continúa y se multiplica, como decían ustedes, entonces sabemos que es de Dios el trabajo, ¿no? Qué lindo cuando uno puede ver personas que continúan la tarea en que otro se sacrificó tanto para hacerlo. Así que te agradecemos un montón tu testimonio y que desde tu lugar sigas trabajando siempre por los más pobres, por los más necesitados, como alguien lo hizo con vos en algún momento. Ay, me salió el cura, ya viste, ya sonamos. Me salió el cura. ¿Puedo decir dos cosas? Sí, tres también. Bueno, primero con respecto a lo del libro, que quedó colgado ahí, que vos me preguntaba el tema de lo del libro, esto de que me enseñó casi todo. En el barrio nuestras madres nos venían cuidando de un montón de cosas. Y a veces se le hacía imposible. Y encontrar una persona como Pocho, que también las acompañe de alguna u otra manera, eso también estuvo muy bueno. Por eso también en ese momento dije eso. Claro. Porque nuestras madres también son responsables que nosotros hoy sigamos haciendo cosas. Exacto. Gracias a la ayuda de Pocho, gracias a la ayuda de millones de Gardo, sí. Y de un montón de gente más que también estuvo ahí haciendo la aguanta hasta el día de hoy. Sí. Así que nada, quería decir eso con respecto al tema del libro. Y nada, muchísimas gracias a ustedes. Pocho vive, la lucha sigue, no lo mataron, lo multiplicaron y hasta la victoria siempre. Pocho vive. Gracias, Milton. Gracias. Hasta una próxima y seguimos en contacto. Cuando andes por acá ya sabés dónde venís, ¿eh? Sí, pero si hacen un guiso, si no, no voy. Claro, sí, yo soy especialista en guiso. Se me quema. Chao, gracias. Hasta pronto. Chao. Bueno, prácticamente al cierre del programa, yo le quería invitar me tomo el atrevimiento a mi esposa Mariela Zappa, que lo conoció siendo muy joven, adolescente ella, cuando estaba acá en la obra salesiana, a Claudio Pocho Leprati, y ella hizo una poesía para este libro,
editado aproximadamente en el año 2004. Yo le propongo a Mariela que venga acá en la silla donde estaba sentado el padre Rubén y que lea un pequeño fragmento de esa poesía que ella hiciera hace casi 20 años. Bueno, en recuerdo de Claudio, yo en realidad nunca lo conocí con el nombre de Pocho, simplemente para nosotros era Claudio, a quien conocí. Yo era muy adolescente, tenía 13, 14 años cuando estábamos juntos en el mismo grupo de los salesianos cooperadores aquí en Concepción, ¿no? Y bueno, creo que esto es como de alguna manera rendirle un homenaje y darle las gracias también en el lugar donde está, que seguramente va a ser el cielo. Y esta parte que de un texto bastante largo, pero que bueno, sintetizó y por ahí el corazón me hizo que se plasmara esto, ¿no? El Pocho era un amigo, un padre, un hermano, un consejero, un luchador. Tal vez se le metió hondo lo que de Don Bosco aprendió. Murgas, fiesta y alegría sembró. Nadie podía quedar afuera con tanta revolución. Pocho nos dio todo, de otra vida nos habló. Vida que la vivía por doquiera que pasó. Y no entendí por qué gastar su vida aquí. Si él tenía todo, ¿por qué elegir vivir aquí? Pocho era distinto, no buscaba destruir. Por doquiera que pasaba, protegernos era su fin. Siempre humilde, bondadoso, sincero y de poco hablar, su misión entre nosotros era enseñarnos a luchar. Nos mostró que siempre, que siendo pobre, se es feliz igual. Nos demostró que si uno aprende, no te pueden embaucar. ¿Dónde estaba su fuente del bien que aquí sembró? La respuesta es obvia. En su corazón habitaba Dios. Y quien a Dios tiene, desborda de amor al pasar. El amor en bicicleta en Ludueña ha de quedar. Para los malos, Pocho molestaba. Y la trampa sería mortal. Para borrar su mensaje, su garganta debía callar. Lo que los malos no saben es que el cuerpo se puede matar, pero el alma que a Dios tiene se ha de multiplicar. El ángel de la bicicleta, más vivo que ayer, está. Ha dejado su alma en cada hormiga del lugar. Si venís a Ludueña, con amor te vas a encontrar. Pocho vive en las almas que por siempre habrá de cuidar. Y nos estamos despidiendo con el padre Rubén Melchiori, con Mariela como invitada. Le proponemos encontrarnos el próximo miércoles a las 21:30, acá por Radio Buen Anuncio y el canal de YouTube. Y también les proponemos, después del programa, ver un video documental de mucho valor sobre Pocho, que seguramente les va a aclarar muchas dudas al respecto. Nos despedimos, padre. Señor de la vida, que tu nombre bendiga nuestras tareas y progresos, para que soñemos otro tiempo, el tiempo de lograr un mundo donde quepan todos los mundos. Que el pan nuestro de cada día sea el fruto de un trabajo digno que logre comer en casa, en familia. Que no paguemos deudas externas y ajenas a costa de perder lo nuestro que tú nos diste. No nos dejes caer en la tentación de adquirir tarjetas de corrupto para aprovechar ocasiones oportunas. Y libra a nuestros niños y jóvenes de la violencia, la delincuencia, el negocio intocable de la droga, y a todos de la injusticia, la impunidad, la represión. Y porque hay que seguir andando nomás, que seamos la esperanza de un tiempo que vendrá, ya que estamos a tiempo exacto para programar el mundo que queremos. Amén. Edgardo Montal. Otro que el cura Señor santo. los bendiga y los proteja siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que sean santos de la puerta de al lado. Hasta el próximo miércoles. Yo soy santo. Acompañamos tu vida. Caminamos juntos. RBA 957 para vivir mejor.